Cuando la madre de mi nuera entró a mi pequeña casa con un notario y 2 testigos exigiendo que Rodrigo firmara una separación total de bienes, me miró como si yo fuera un mueble viejo del que necesitaba deshacerse. Pobre mujer, seguro pensó, ni siquiera entiende que su hijo se casó por encima de su clase. Lo que esa señora prepotente jamás imaginó es que, guardados en un sobre amarillento dentro de mi viejo ropero, yo tenía certificados de inversión, acciones y títulos de propiedad que sumaban 32 millones de pesos. 18 años construyendo un imperio financiero en absoluto silencio, vistiendo ropa del mercado, viviendo en esta casa modesta, esperando el momento perfecto para mostrarle a esa familia de qué estábamos hechos realmente. Y ese momento acababa de llegar. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde ves este video? Nos encanta saber el alcance de nuestras historias. Me llamo Beatriz Sánchez Reyes. Tengo 64 años, arrugas que cuentan historias de trabajo duro y un corazón que aprendió a ser paciente incluso cuando todo dentro de mí gritaba por justicia. Esta historia que les voy a contar no trata sobre venganza, aunque muchos la llamarían así. Esta historia trata sobre dignidad, sobre el amor de una madre y sobre cómo a veces el silencio es el arma más poderosa que existe. Todo empezó hace 19 años, cuando mi esposo Ramón murió en un accidente industrial en la fábrica donde trabajaba. Teníamos un hijo de 14 años, Rodrigo, que de repente se convirtió en el hombre de la casa sin estar listo para hacerlo. La indemnización que recibimos fue ridícula, apenas alcanzó para pagar el funeral y cubrir las deudas que Ramón había dejado. Nos quedamos solos, mi hijo y yo, en esta casa de 2 recámaras en la colonia Independencia, una zona popular de León, Guanajuato. Yo trabajaba como secretaria en un despacho de abogados. Mi sueldo apenas alcanzaba para lo básico, la renta, la comida, la escuela de Rodrigo. Había días en que comíamos frijoles con tortillas 3 veces al día. Había noches en que me acostaba con el estómago vacío para que mi hijo pudiera cenar algo decente, pero nunca me quejé. Nunca dejé que Rodrigo viera mi desesperación. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi propio hijo, es que yo tenía un secreto. Un secreto que había guardado desde antes de que Ramón muriera. Años atrás, cuando Rodrigo apenas era un bebé, yo había heredado de una tía lejana un terreno pequeño en las afueras de la ciudad. No era gran cosa, apenas 1000 metros cuadrados de tierra polvosa que nadie quería. Mi tía había muerto sin hijos y como yo era la única sobrina que la visitaba en el asilo, me dejó ese pedazo de tierra en su testamento. Ramón quiso venderlo inmediatamente. Decía que necesitábamos el dinero, que un terreno así no valía nada, que era mejor sacarnos unos pesos de encima. Pero algo dentro de mí me dijo que esperara. No sé si fue intuición o pura terquedad, pero me negué a venderlo. Ramón se enojó, discutimos, pero al final cedió. El terreno quedó ahí olvidado a mi nombre. Cuando Ramón murió y me encontré sola con un hijo adolescente y deudas por pagar, recordé ese terreno. Fui a investigar y descubrí algo que cambió todo. La zona estaba siendo desarrollada. Una nueva carretera estatal iba a pasar justo por ahí. El terreno que nadie quería de repente valía dinero. Mucho dinero. Un desarrollador me ofreció comprarlo por 800,000 pesos. Era una fortuna para mí en ese entonces, pero el abogado para quien trabajaba, el licenciado Hernández, me aconsejó no vender. Me dijo que esperara, que el valor iba a subir aún más. Me dijo que había algo mejor que podía hacer con ese dinero cuando llegara el momento. Esperé 6 meses más. El precio subió a 1,300,000 pesos. Vendí, y ahí comenzó mi verdadera historia. El licenciado Hernández me ayudó a invertir ese dinero. No era un hombre rico, pero entendía de inversiones porque llevaba años manejando patrimonios de clientes. Me explicó sobre fondos de inversión, sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo hacer que el dinero trabajara para mí. Me dijo que si yo era paciente y disciplinada, ese millón podía convertirse en mucho más. Tomé esa información como si fuera un curso universitario.
Leía todo lo que caía en mis manos sobre finanzas. Iba a conferencias gratuitas sobre inversión. Estudiaba el mercado inmobiliario de León. Y mientras tanto, seguía viviendo como si no tuviera nada. Con parte del dinero compré un local comercial pequeño en una zona que estaba empezando a crecer, cerca de la zona industrial. Lo renté a una tienda de abarrotes. La renta era modesta pero constante. Ese dinero no lo tocaba, lo reinvertía. 6 meses después compré otro local. Luego un departamento pequeño que también renté. Luego otro. Cada peso que entraba por las rentas, yo lo reinvertía. Vivía únicamente de mi sueldo de secretaria, por más difícil que fuera. Rodrigo nunca supo nada. Él crecía viendo a su madre levantarse a las 5 de la mañana, tomar 2 camiones para llegar al trabajo, regresar tarde por la noche, cocinar con lo que hubiera en el refri. Él veía sacrificio, veía pobreza, veía lucha, y eso lo hizo un muchacho trabajador, humilde, agradecido. Cuando Rodrigo cumplió 16 años, consiguió su primer trabajo de medio tiempo en un supermercado. Quería ayudarme con los gastos. Yo acepté su ayuda porque sabía que era importante para su orgullo, para que se sintiera útil. Pero ese dinero que él me daba, yo tampoco lo gastaba. Lo guardaba en una cuenta a su nombre que él desconocía. Los años pasaron. Rodrigo terminó la preparatoria siendo el mejor alumno de su generación. Consiguió una beca completa para estudiar ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica. Yo lloraba de orgullo cada vez que lo veía salir con sus libros bajo el brazo, caminando hacia el futuro que yo estaba construyendo para él en secreto. Mientras tanto, mi portafolio de inversiones crecía. Ya no era solo locales comerciales y departamentos. El licenciado Hernández me había enseñado sobre acciones, sobre bonos, sobre fondos de inversión diversificados. Para cuando Rodrigo se graduó de la universidad, yo había acumulado más de 15 millones de pesos en activos. 15 millones. Y mi hijo vivía creyendo que éramos pobres. ¿Por qué no le dije? ¿Por qué mantuve el secreto tanto tiempo? Porque yo había visto lo que el dinero hacía con las personas. Había visto gente volverse floja, arrogante, dependiente. Yo quería que Rodrigo desarrollara carácter, que aprendiera el valor del trabajo, que supiera ganarse las cosas por sí mismo. Quería que las personas se acercaran a él por quien era, no por lo que tenía. Y sobre todo, quería protegerlo de las personas equivocadas. Rodrigo conoció a Valeria cuando tenía 26 años. Ella trabajaba en la misma empresa de manufactura donde él había conseguido empleo después de graduarse. Valeria era supervisora de calidad, una mujer bonita, educada, con ese aire de seguridad que solo tienen las personas que nunca han conocido la escasez. La primera vez que Rodrigo me la presentó, supe inmediatamente que ella venía de otro mundo. La ropa de marca discreta pero cara, el reloj que costaba más que mi sueldo de 3 meses, la forma en que hablaba, con ese acento pulido de quien estudió en escuelas privadas. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo miraba nuestra casa. Sus ojos recorrieron la sala con una mezcla de curiosidad y algo que parecía lástima. Vio los muebles viejos que yo había comprado de segunda mano, las cortinas desteñidas por el sol, el piso de cemento pulido que yo misma mantenía limpio. Y en su expresión vi el juicio silencioso, la confirmación de lo que probablemente ya sabía. Mi hijo venía de abajo, muy abajo, pero Valeria fue amable, demasiado amable, de esa manera en que las personas educadas son amables con quienes consideran inferiores. Me preguntó sobre mi trabajo, sobre cómo había criado a Rodrigo sola, sobre nuestras dificultades. Cada pregunta venía envuelta en compasión, pero yo sentía el condescendencia debajo. Rodrigo estaba enamorado, eso era obvio. La miraba como si ella fuera lo mejor que le había pasado en la vida. Y tal vez lo era. Valeria era inteligente, tenía ambiciones, empujaba a mi hijo a ser mejor. Yo no podía culparlo por amarla. Lo que me preocupaba no era Valeria, era su familia. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días a las 6:30 p.m. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse.
Por favor, háganlo ahora mientras estoy hablando. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. ¿Ya lo hicieron? Gracias. Conocí a los padres de Valeria 3 meses después, en una cena familiar que ellos organizaron en su casa de la colonia campestre. Era una residencia enorme con jardín amplio, fuente en la entrada y seguridad privada. El tipo de casa que yo veía en las revistas, pero nunca imaginé pisar. La madre de Valeria, doña Silvia Montero de Ruiz, me recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Era una mujer de 50 y tantos años, impecablemente vestida, con ese peinado perfecto que solo se logra en salones caros. Me saludó llamándome señora Beatriz, con un tono que sonaba respetuoso, pero se sentía distante. El padre, don Alberto Ruiz, era un empresario dueño de varias farmacias en la ciudad. Hombre serio, de apretón de manos firme, que me evaluó en 3 segundos y claramente decidió que yo no era lo suficientemente importante para su atención prolongada. Esa noche, sentada en su comedor de mármol comiendo en platos que probablemente costaban más que mi renta mensual, yo escuchaba. Escuchaba cómo don Alberto hablaba de sus negocios, de sus contactos, de los colegios privados donde estudiaron sus hijas. Escuchaba cómo doña Silvia mencionaba casualmente vacaciones en Europa, membresías en clubes exclusivos, inversiones en bienes raíces. Y escuchaba cómo, sutilmente, constantemente, me recordaban mi lugar. «Qué admirable que hayas criado a Rodrigo sola», decía doña Silvia, con esa voz dulce que sonaba a insulto. «Con tan pocos recursos, debe haber sido muy difícil». «Rodrigo nos ha contado que trabajas de secretaria», comentaba don Alberto. «Es un trabajo honesto, muy importante, el trabajo honesto». Cada comentario era técnicamente un cumplido, pero debajo de cada palabra yo sentía el mensaje real. «Ustedes no son como nosotros, ustedes son pobres. Ustedes deberían estar agradecidos de que aceptemos a Rodrigo en nuestra familia». Mi hijo no se daba cuenta. Él estaba demasiado feliz, demasiado enamorado, demasiado ocupado tratando de impresionar a los suegros. Pero yo lo veía todo, y guardaba cada humillación en un rincón de mi corazón esperando. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Rodrigo y Valeria se hicieron novios formales. Él la llevaba a cenar a lugares que yo sabía que lo dejaban sin dinero. Compraba regalos que no podía pagar para impresionar a una familia que nunca iba a estar impresionada. Y yo lo veía sufrir por mantener apariencias, por tratar de ser alguien que no era. Una noche me pidió dinero prestado. Necesitaba comprarle un regalo de cumpleaños a Valeria y no le alcanzaba hasta la quincena. Le di el dinero sin hacer preguntas, pero esa noche, sola en mi cuarto, lloré. Lloré porque mi hijo se estaba rebajando, porque estaba tratando de comprar el respeto de personas que lo medían por su cuenta bancaria, y fue en ese momento que tomé una decisión. No le iba a contar sobre el dinero todavía. Necesitaba saber primero si esa familia merecía entrar en nuestras vidas. Necesitaba ver sus verdaderos colores. Un año después, Rodrigo me anunció que se iba a casar. Valeria había aceptado su propuesta. Él estaba radiante, feliz, emocionado. Le había comprado un anillo con un crédito que tardaría 2 años en pagar. Yo lo abracé. Le dije que estaba feliz por él, que Valeria era una buena mujer. Pero por dentro, yo sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Los preparativos de la boda fueron exactamente lo que yo esperaba. Doña Silvia tomó el control total. Ella eligió el salón, el menú, las invitaciones, el decorador. Cada vez que Rodrigo o Valeria sugerían algo más modesto, más acorde a nuestro presupuesto, doña Silvia lo rechazaba diciendo que la familia Ruiz tiene un estándar que mantener. El costo de la boda se disparó. 100,000 pesos, 150,000, 200,000. Rodrigo estaba pálido viendo las cifras. La familia Ruiz iba a pagar el 70%, decían, pero esperaban que el novio contribuyera con su parte. 60,000 pesos. Una fortuna para un muchacho de 27 años con 2 años de experiencia laboral.
Rodrigo vino a mí con los ojos llenos de vergüenza. Me pidió prestado. Yo tenía todo ese dinero guardado, escondido, esperando. Podría haberle dado los 60,000 sin problema. Podría haberle dado el doble, el triple, pero no lo hice. Le di 20,000 pesos. Le dije que era todo lo que tenía ahorrado. Le dije que lo sentía, que ojalá pudiera ayudarlo más. Vi cómo se le rompía el corazón, cómo sentía que estaba decepcionando a su familia, a su futura esposa. ¿Fui cruel? Tal vez, pero necesitaba que esto siguiera. Necesitaba ver hasta dónde llegaría la familia Ruiz con su desprecio. Rodrigo tuvo que pedir un préstamo bancario por los otros 40,000 pesos. La deuda lo iba a estar ahorcando por los próximos 3 años. Y mientras él firmaba esos papeles, probablemente sintiéndose pequeño e inadecuado, la familia Ruiz seguía planificando una boda cada vez más lujosa. La boda se celebró un sábado de junio en uno de los salones más exclusivos de León. Más de 300 invitados, la mayoría del lado de la familia Ruiz. Del lado de Rodrigo éramos apenas 30 personas, algunos tíos lejanos, amigos de la universidad, compañeros de trabajo y yo. Me senté en la mesa asignada para la familia del novio, una mesa situada estratégicamente lejos de la mesa principal. Desde ahí observaba cómo doña Silvia circulaba entre los invitados como una reina presentando a su hija. Cuando alguien preguntaba por el novio, ella respondía con una sonrisa tensa. Rodrigo es un muchacho muy trabajador, muy esforzado. Valeria lo conoció en la empresa donde ella supervisa. Cada descripción enfatizaba que él estaba por debajo de ella. Que mi hijo había tenido suerte, mucha suerte de que una mujer como Valeria se fijara en él. Bailé el vals tradicional con Rodrigo. Mi hijo, tan guapo en su traje que probablemente había rentado, me abrazaba con fuerza. Me susurró al oído que me amaba, que todo lo que él era me lo debía a mí. Le respondí que estaba orgullosa, que él era un hombre de bien, que eso era lo único que importaba. Pero mientras bailábamos, mis ojos se encontraron con los de doña Silvia. Ella me miraba desde su mesa con una expresión que conocía bien. Era la mirada de alguien que está tolerando una situación desagradable, esperando que termine pronto. La fiesta terminó cerca de las 2 de la mañana. Los novios se fueron al hotel porque al día siguiente viajarían de luna de miel a Cancún. Un viaje que, por supuesto, la familia Ruiz había pagado porque los muchachos no tenían para tanto. Otra deuda de gratitud que mi hijo tendría que cargar. Regresé a mi casa exhausta. Me quité los zapatos incómodos que me habían lastimado los pies y me senté en mi sofá viejo mirando las fotos de la boda en mi celular. Rodrigo se veía feliz. Eso era lo importante. Pero yo sabía que la felicidad genuina no podía construirse sobre una base de humillación y deuda. Lo que vino después confirmó todas mis sospechas. 3 días después de la boda, mientras Rodrigo todavía estaba de luna de miel, doña Silvia apareció en mi puerta. No venía sola. La acompañaban su esposo, don Alberto, y un hombre de traje que se presentó como el licenciado Campos, notario público. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero mantuve la cara tranquila. Los invité a pasar, les ofrecí agua. Me senté en mi sofá desgastado, mientras ellos ocupaban mi pequeña sala como si fuera suya. Doña Silvia fue directo al punto. Dijo que, ahora que Rodrigo era oficialmente parte de la familia Ruiz, había cuestiones legales que necesitaban resolverse. Cuestiones de patrimonio, de protección de bienes, de planificación familiar. El notario abrió su portafolio y sacó un documento grueso. Explicó con voz monótona y profesional que se trataba de un acuerdo de separación total de bienes. Rodrigo renunciaría a cualquier derecho sobre propiedades, inversiones o herencias de la familia Ruiz, presentes o futuras. En caso de divorcio, él saldría del matrimonio con exactamente lo mismo que había entrado. Nada. Me quedé mirando esos papeles, sintiendo cómo la rabia subía por mi garganta como lava. Pregunté si Rodrigo sabía de esto. Doña Silvia respondió rápidamente que no querían preocuparlo durante su luna de miel. Dijo que eran cuestiones administrativas, asuntos de mujeres, cosas que las madres entienden mejor. Dijo que yo, como madre sensata que era,
seguramente comprendería la necesidad de proteger el patrimonio familiar. Don Alberto agregó que no era nada personal. Era simplemente prudente. Ellos habían trabajado toda la vida para construir su patrimonio y necesitaban asegurarse de que quedara en la familia correcta. Dijo esto mirándome directamente, dejando claro que yo y mi hijo no éramos la familia correcta. El notario agregó que yo tenía una semana para convencer a Rodrigo de firmar cuando regresara de la luna de miel. Después de eso, ellos tomarían otras medidas. No especificó cuáles, pero la amenaza estaba clara. Los tres me miraban esperando mi respuesta, esperando que yo, la pobre secretaria viuda, me asustara y aceptara, esperando que agachara la cabeza, que prometiera hablar con mi hijo, que hiciera lo que me decían porque no tenía otra opción. Tomé los documentos de las manos del notario y los hojeé lentamente. Leí cada cláusula, cada letra pequeña, cada trampa legal escondida en esas páginas. Era incluso peor de lo que imaginaba. No solo renunciaba Rodrigo a los bienes de la familia Ruiz. También había cláusulas sobre custodia de futuros hijos en caso de divorcio, sobre manutención, sobre absolutamente todo diseñado para asegurar que mi hijo no pudiera reclamar nada nunca. Cuando terminé de leer, levanté la vista y miré directamente a doña Silvia. Le dije con la voz más calmada que pude que necesitaba tiempo para revisar los documentos con cuidado. Dije que consultaría con un abogado, que hablaría con Rodrigo cuando regresara, que les daría una respuesta en su debido momento. La cara de doña Silvia se endureció. Claramente no esperaba resistencia. Dijo que no había nada que revisar, que el documento era estándar, que las mejores familias hacían esto. Dijo que ella esperaba más cooperación de mi parte. Cooperación. Esa palabra me quemó. Me levanté del sofá, obligándolos a levantarse también. Les agradecí por venir, les dije que los mantendría informados, y los acompañé a la puerta con una sonrisa educada pegada en la cara. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé parada en el centro de mi sala temblando. Pero no era de miedo, era de una rabia fría, calculada, que había estado acumulando durante meses de humillaciones silenciosas. Fui a mi cuarto, abrí el ropero, saqué el sobre amarillento que guardaba ahí desde hacía años. Dentro estaban todos los documentos que comprobaban mi verdadera situación financiera, estados de cuenta, escrituras, certificados de inversión, valuaciones de propiedades. Conté. En los últimos 18 años, desde que vendí aquel terreno heredado, había convertido 1.300.000 pesos en 32 millones de pesos, 32 millones en bienes raíces, acciones, fondos de inversión y efectivo. La mujer pobre, que doña Silvia miraba con lástima, tenía más dinero que toda la familia Ruiz junta, y ellos estaban a punto de descubrirlo. Al día siguiente fui a ver al licenciado Hernández, el abogado para quien había trabajado durante años y quien me había ayudado a construir mi patrimonio. Era un hombre de 70 años, brillante, discreto, leal. Le conté toda la situación. Le mostré los documentos que la familia Ruiz quería que Rodrigo firmara. El licenciado Hernández leyó con atención, negando con la cabeza. Dijo que era uno de los acuerdos más abusivos que había visto en 40 años de carrera. Estaba diseñado para humillar, para asegurarse de que Rodrigo nunca pudiera reclamar nada, nunca pudiera sentirse igual a la familia de su esposa. Le pregunté qué podíamos hacer. Él sonrió, esa sonrisa astuta que yo conocía bien. Me dijo que primero necesitábamos investigar la verdadera situación financiera de la familia Ruiz. Ellos vivían como ricos, pero eso no significaba que lo fueran. El licenciado Hernández tenía contactos, recursos, maneras de averiguar cosas. Una semana después, cuando Rodrigo regresó de su luna de miel bronceado y feliz, yo ya tenía toda la información que necesitaba. La familia Ruiz estaba quebrada, completamente quebrada. Las farmacias de don Alberto estaban perdiendo dinero hacía 3 años. La competencia de las grandes cadenas los estaba aplastando. Tenían deudas con proveedores, con el banco, con Hacienda. La casa grande en la Campestre estaba hipotecada hasta el techo. Los autos de lujo
eran arrendados con pagos atrasados. Las inversiones de las que tanto hablaban eran préstamos que nunca habían pagado. La familia que nos miraba con desprecio vivía de apariencias sostenidas por deudas y tarjetas de crédito al límite. Estaban desesperados por dinero, y por eso querían asegurarse de que Rodrigo no pudiera tocar su patrimonio inexistente. La ironía era deliciosa. Cuando Rodrigo vino a visitarme después de la luna de miel, lo noté tenso. Me preguntó si alguien había venido a la casa mientras él estaba fuera. Le dije que sí, que sus suegros habían venido con un notario. Vi cómo se le descomponía la cara. Preguntó qué querían. Le mostré los documentos. Vi cómo los leía, cómo iba palideciendo con cada página. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. Me preguntó si yo había sabido de esto antes de la boda. Le dije que no, que había sido una sorpresa. No era mentira técnicamente. No había sabido de estos documentos específicos. Rodrigo estaba devastado. No podía creer que la familia de Valeria lo considerara una amenaza, un cazafortunas que necesitaba ser controlado legalmente. Dijo que él amaba a Valeria de verdad, que nunca le había importado el dinero de su familia, que se había casado por amor. Yo lo abracé y lo dejé llorar en mi hombro como cuando era niño. Le dije que yo sabía que él era un buen hombre, que su corazón era puro, que no tenía nada de qué avergonzarse. Después le pregunté qué iba a hacer. Rodrigo dijo que confrontaría a Valeria, que le diría que no iba a firmar nada sin antes entenderlo completamente, que no aceptaría ser tratado como un criminal en potencia. Le dije que hiciera lo que sintiera correcto, pero antes había algo que necesitaba mostrarle. Fui a mi cuarto y regresé con el sobre amarillento. Lo puse en la mesa frente a mi hijo y le dije que lo abriera. Rodrigo sacó los documentos confundido. Comenzó a leer. Primero con curiosidad, luego con incredulidad, finalmente con shock absoluto. Me miraba y miraba los papeles, tratando de procesar lo que estaba viendo. Escrituras de 5 locales comerciales a mi nombre, 3 departamentos en zonas de alta plusvalía, certificados de inversión en fondos diversificados, estados de cuenta con saldos de 7 cifras. Su madre, la pobre secretaria que vivía en una casa modesta y le había dado solo 20,000 pesos para su boda, tenía un patrimonio de 32 millones de pesos. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Le tomó casi 1 hora procesar toda la información. Le conté todo: la herencia del terreno de mi tía, la venta oportuna, las inversiones cuidadosas, los 18 años de acumulación silenciosa. Le expliqué por qué había mantenido el secreto, por qué quise que creciera sin saber, por qué necesitaba que fuera un hombre de carácter antes de saber sobre el dinero. Rodrigo lloraba. Me preguntó por qué no le había ayudado más con la boda, por qué lo había dejado endeudarse, por qué había permitido que la familia Ruiz lo tratara como inferior. Le dije la verdad. Necesitaba ver quiénes eran realmente. Necesitaba que él viera quiénes eran. Si hubiéramos revelado el dinero antes, ellos habrían cambiado su comportamiento, pero no de corazón. Habríamos sido sus mejores amigos, pero por las razones equivocadas. Ahora sabíamos la verdad. La familia que nos miraba con desprecio estaba quebrada. La familia que querían proteger de nosotros no existía, y el hijo pobre que ellos creían una carga era, en realidad, mucho más rico que todos ellos juntos. Rodrigo se quedó en silencio largo rato. Finalmente me preguntó qué debía hacer ahora. Le dije que la decisión era suya. Si amaba a Valeria de verdad, si creía que ella era diferente a sus padres, entonces debía luchar por su matrimonio, pero nunca más debía aceptar ser tratado como inferior. Nunca más debía agachar la cabeza ante esa familia. Le mostré también la investigación que el licenciado Hernández había hecho sobre las finanzas de los Ruiz. Rodrigo necesitaba saber con quién estaba tratando realmente. Mi hijo se levantó, guardó los documentos en su mochila y me abrazó fuerte. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, para hablar con Valeria, para decidir qué hacer. Cuando se fue,
Me quedé sola en mi casa sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había revelado mi secreto más grande. Ahora solo quedaba esperar para ver qué pasaría. Rodrigo confrontó a Valeria esa misma noche. Me contó después que la discusión fue larga e intensa. Valeria no sabía nada sobre los documentos que sus padres habían llevado. Cuando Rodrigo se los mostró, ella se quedó en shock. No podía creer que su propia familia hubiera ido a espaldas de ellos, tratando de manipular la situación. Valeria lloró. Le pidió perdón a Rodrigo por el comportamiento de sus padres. Dijo que ella lo amaba por quien era, no por lo que tenía o dejaba de tener. Dijo que nunca había pedido esos documentos, que ni siquiera sabía que existían. Rodrigo le creyó. Y entonces le contó sobre mí, sobre los 32 millones de pesos, sobre los 18 años de secreto, sobre la investigación de las finanzas de su familia. Valeria se quedó muda. Procesó la información lentamente, tratando de entender cómo la pobre suegra que vivía en una casa modesta era en realidad millonaria, cómo la familia que se creía superior estaba en realidad quebrada. La reacción de Valeria en ese momento definiría todo, y según Rodrigo, ella reaccionó perfectamente. Valeria se enojó, no con nosotros, sino con sus padres. Estaba furiosa de que la hubieran puesto en esa posición, de que hubieran tratado a su esposo con tanto desprecio, de que hubieran intentado manipular su matrimonio con documentos legales a sus espaldas. Esa misma noche, Valeria fue a confrontar a sus padres. Rodrigo fue con ella. Me contó que la escena fue explosiva. Doña Silvia intentó defenderse diciendo que solo estaba protegiendo a su hija, que era su deber como madre, que Rodrigo debería entender. Don Alberto agregó que eran precauciones estándar, que cualquier familia responsable haría lo mismo. Fue entonces cuando Rodrigo puso sobre la mesa de los Ruiz 2 sobres. Uno contenía los estados de cuenta de mi patrimonio. El otro contenía la investigación sobre sus deudas. El silencio que siguió, según Rodrigo, fue absoluto. Doña Silvia abrió el primer sobre con manos temblorosas. Leyó los números una vez, 2 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Don Alberto se puso pálido. Miraban los documentos y después miraban a Rodrigo como si fuera un extraño. Entonces Rodrigo abrió el segundo sobre y comenzó a leer en voz alta. Las deudas de las farmacias, la hipoteca vencida de la casa, los autos arrendados con pagos atrasados, las tarjetas de crédito al tope, los préstamos no pagados. Cada cifra, cada deuda, cada mentira expuesta. Doña Silvia intentó hablar, pero Rodrigo la interrumpió. Le dijo, con una calma que yo reconocí como mía, que su familia había pasado meses tratándolo como basura. Lo habían medido, evaluado y encontrado inferior, basándose en apariencias superficiales. Habían asumido que él era pobre, que debía estar agradecido, que necesitaba ser controlado legalmente. Pero resultaba que la familia pobre que ellos despreciaban tenía más dinero que los Ruiz podrían ver en 3 generaciones. Y la familia rica que querían proteger era, en realidad, un castillo de naipes a punto de colapsar. Valeria, según me contó Rodrigo, también habló. Le dijo a sus padres que estaba avergonzada de su comportamiento, que ellos le habían enseñado sobre respeto y dignidad, pero que habían fallado en mostrar esas cualidades cuando más importaban. Dijo que ella amaba a Rodrigo y que su matrimonio no necesitaba la aprobación ni la interferencia de ellos. Don Alberto intentó explicarse. Dijo que todo había sido un malentendido, que ellos solo querían lo mejor para Valeria, que nunca tuvieron intención de ofender. Rodrigo simplemente se levantó para irse. Antes de salir, le dijo a don Alberto que si alguna vez volvían a tratarlo como inferior, si alguna vez volvían a intentar humillar a su familia, cortaría completamente el contacto. Y que ahora que sabían la verdad sobre las finanzas de ambas familias, esperaba que el trato fuera de respeto mutuo. Cuando Rodrigo me contó todo esto, yo sentí una mezcla de orgullo y preocupación. Orgullo porque mi hijo había defendido su dignidad. Preocupación porque había quemado puentes con su familia política. Le pregunté cómo se sentía. Me dijo que liberado. Por primera vez en su relación con Valeria, no se sentía inferior.
No se sentía como si tuviera que demostrar nada, como si tuviera que disculparse por existir. Los días siguientes fueron tensos. Doña Silvia intentó llamarme varias veces. No contesté. Sabía que vendría eventualmente en persona y prefería ese encuentro cara a cara. Llegó una semana después. Sola esta vez, sin esposo, sin notario. Se veía cansada, más pequeña de lo que recordaba. La hice pasar. Le ofrecí café. Nos sentamos en mi sofá viejo como si fuéramos viejas amigas, aunque ambas sabíamos que nunca lo seríamos. Doña Silvia comenzó con una disculpa. Dijo que había actuado mal, que había juzgado basándose en apariencias, que había subestimado mi carácter y mi situación. Dijo que nunca imaginó que yo tuviera tanto, que había asumido cosas que no debió asumir. Yo la escuchaba en silencio. Cuando terminó, le pregunté si su disculpa venía del corazón o del miedo a perder acceso a mi dinero. Se quedó callada. Esa fue mi respuesta. Le dije que aceptaba su disculpa, pero que las cosas habían cambiado irreversiblemente. La confianza que podría haber existido entre nosotras estaba rota. Yo sería educada en las reuniones familiares, mantendría la paz por el bien de Rodrigo y Valeria, pero nunca seríamos cercanas. Le dije también que si ella o su familia volvían a intentar humillar a mi hijo, si volvían a tratarlo como inferior, yo usaría cada recurso que tuviera para hacerlos pagar. 32 millones de pesos compran muchas cosas, incluyendo muy buenos abogados. Doña Silvia asintió, derrotada. Cuando se fue, supe que el mensaje había quedado claro. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. Rodrigo y Valeria compraron su propia casa. No usaron dinero mío, aunque yo había ofrecido. Rodrigo quiso demostrar que podía proveer para su familia por sí mismo. Consiguieron un crédito hipotecario para una casa modesta en una colonia de clase media. Yo respeté su decisión. Entendía que mi hijo necesitaba probar su independencia, su capacidad. El dinero estaría ahí cuando realmente lo necesitara, pero por ahora él quería construir su vida con sus propios medios. La relación entre Rodrigo y sus suegros se estabilizó en una cordialidad fría. Se veían en ocasiones especiales, intercambiaban cortesías básicas, mantenían las apariencias. Pero la intimidad que podría haber existido estaba muerta. Don Alberto, curiosamente, fue quien más cambió. El hombre que me había mirado con indiferencia, ahora me trataba con respeto genuino. Me buscaba en las reuniones familiares, me preguntaba sobre inversiones, sobre estrategias financieras. Había aprendido, de la manera difícil, que las apariencias engañan. Doña Silvia era más complicada. Ella mantenía distancia, claramente incómoda con la nueva dinámica. No podía superar el hecho de que la pobre secretaria que había despreciado tenía más dinero que ella. Su orgullo no le permitía procesarlo. Un año después de la boda, sucedió algo que cambió todo nuevamente. Las farmacias de don Alberto finalmente quebraron. Las deudas eran insostenibles, los acreedores implacables. Todo se fue a remate. Perdieron el negocio familiar que había existido por 2 generaciones. Peor aún, el banco ejecutó la hipoteca de la casa. La familia Ruiz, que por tanto tiempo había vivido en esa residencia enorme en la Campestre, tuvo que mudarse. Rentaron un departamento en una zona modesta, vendieron los autos de lujo, redujeron drásticamente su nivel de vida. Fue devastador para ellos, especialmente para doña Silvia, quien había definido su identidad por su estatus social. Ver cómo ese estatus se desmoronaba era como verla morir en cámara lenta. Valeria estaba destrozada viendo sufrir a sus padres. Quería ayudarlos, pero ella y Rodrigo apenas estaban estableciéndose en su propia vida. No tenían recursos para salvar a una familia entera de la quiebra. Fue entonces cuando mi hijo vino a verme con una propuesta. Rodrigo me pidió que le prestara dinero, no para él, sino para ayudar a sus suegros, específicamente para pagar las indemnizaciones de los empleados de las farmacias que se habían quedado sin trabajo. Gente que había trabajado fielmente para don Alberto y ahora estaba desprotegida. Mi primera reacción fue negarme. ¿Por qué debería ayudar a la familia que nos había tratado tan mal?
¿Por qué rescatar a personas que nos habían humillado? Pero Rodrigo me miró con esos ojos que eran iguales a los de su padre. Me dijo que no estaba pidiendo que rescatara a los Ruiz. Estaba pidiendo que ayudara a trabajadores inocentes que no tenían nada que ver con las acciones de doña Silvia. Gente como nosotros habíamos sido, gente que dependía de su salario para sobrevivir. Me di cuenta de que mi hijo había aprendido algo que yo le había enseñado sin palabras, que el dinero es una herramienta y que usarla para ayudar a los demás es lo que le da verdadero valor. Accedí. Le presté a Rodrigo 500,000 pesos para cubrir las indemnizaciones. El dinero fue directamente a los empleados, sin pasar por las manos de don Alberto. Cada trabajador recibió lo que legalmente le correspondía. Don Alberto vino personalmente a agradecerme. Llegó a mi casa con los ojos rojos. Claramente había llorado. Me dijo que nunca olvidaría lo que había hecho, que él no merecía mi ayuda después de cómo me había tratado. Le dije que tenía razón, que no lo merecía, pero que yo no había ayudado por él. Había ayudado por los trabajadores y porque mi hijo me lo había pedido. Le dije que el préstamo tenía condiciones. Él pagaría cada centavo, con interés justo en cuanto pudiera, y nunca más trataría a mi familia como inferior. Don Alberto aceptó todas las condiciones, y algo en su mirada me dijo que esta vez era genuino. En los años siguientes, don Alberto trabajó duro para reconstruirse. Consiguió empleo como gerente en una cadena de farmacias, trabajo honesto que pagaba mucho menos de lo que estaba acostumbrado. Comenzó a pagar el préstamo en mensualidades modestas pero constantes. Doña Silvia tuvo más dificultad adaptándose. Para ella, la caída del estatus social fue un golpe del que nunca se recuperó completamente. Perdió amigas que solo la valoraban por su posición. Descubrió que muchas de las personas en su círculo social eran tan superficiales como ella había sido. Rodrigo y Valeria tuvieron su primer hijo 3 años después de la boda, un niño hermoso al que llamaron Ramón como su abuelo. Cuando vi a ese bebé en brazos de mi hijo por primera vez, sentí que mi vida tenía sentido completo. Ramoncito crecería con seguridad. Sabría sobre el patrimonio familiar desde chico, pero también aprendería valores. Su padre y yo nos aseguraríamos de eso. Él no crecería arrogante como algunos niños ricos, ni inseguro como había crecido Rodrigo. Crecería sabiendo que el dinero es una herramienta, no una identidad. Los años pasaron transformando heridas en cicatrices y lecciones en sabiduría. Ramoncito creció siendo un niño curioso y bondadoso. A los 5 años, ya preguntaba por qué su abuela Beatriz vivía en una casa más pequeña que la de sus otros abuelos, si todos decían que yo tenía más dinero. Rodrigo y Valeria le explicaron con palabras simples que el dinero no define cómo vive una persona. Yo había elegido mantener mi casa modesta porque era cómoda, porque tenía recuerdos, porque no necesitaba nada más grande para ser feliz. Pero cuando Ramoncito cumplió 7 años, Rodrigo y Valeria me convencieron de mudarme. Dijeron que ya tenía 67 años, que mi casa vieja no tenía elevador, que las escaleras me estaban costando trabajo. Compraron un departamento para mí en un edificio moderno, con todas las comodidades, cerca de donde ellos vivían. Acepté, porque tenían razón. Mis rodillas ya no eran las mismas, y subir escaleras se había vuelto doloroso. Pero más que nada acepté porque quería estar cerca de mi nieto, verlo crecer, ser parte activa de su vida. La mudanza fue agridulce. Dejaba atrás la casa donde había criado a Rodrigo solo, donde había guardado mis secretos durante tantos años, donde había planeado todo lo que eventualmente cambió nuestras vidas, pero también estaba lista para el siguiente capítulo. Don Alberto terminó de pagar el préstamo completo 6 años después de recibirlo. Vino personalmente a entregarme el último pago, trayendo también una carta escrita a mano. En ella me agradecía no solo por el dinero, sino por la lección de humildad que le había enseñado. Escribió que durante años había medido a las personas por su cuenta bancaria, por su apellido, por su código postal, que había creído que el éxito financiero era sinónimo de valor humano.
pero perderlo todo le había enseñado quiénes eran sus verdaderos amigos, quienes lo valoraban por su carácter y no por su posición. La ironía, escribió, era que la persona más valiosa que había conocido era la que él más había despreciado. Yo, la secretaria viuda que vivía en una casa modesta, había mostrado más clase, más carácter y más generosidad que cualquiera en su antiguo círculo social. Leí esa carta con lágrimas en los ojos, no porque necesitara su validación, sino porque representaba un cambio genuino. Don Alberto había aprendido lo que tantos nunca aprenden, que la verdadera riqueza no está en el banco. Doña Silvia nunca escribió una carta así. Nunca tuvo ese momento de transformación genuina. Ella aprendió a ser educada conmigo, a tratarme con respeto superficial, pero en sus ojos yo siempre vi resentimiento. Resentimiento de que yo hubiera tenido razón, de que ella hubiera estado equivocada, de que el orden natural de su mundo hubiera sido demolido. A veces me daba lástima. Vivir con tanto orgullo debe ser exhaustivo. Nunca poder admitir errores, nunca poder pedir perdón genuino, siempre tener que mantener la fachada. Era una prisión que ella misma había construido. Cuando Ramoncito cumplió 10 años, Rodrigo tuvo una conversación seria con él sobre el dinero familiar. Le explicó que su abuela había construido un patrimonio considerable, que parte de ese patrimonio eventualmente sería suyo, pero también le explicó que el dinero traía responsabilidades. Le contó la historia completa. Cómo yo había trabajado duro toda mi vida, cómo había invertido sabiamente, cómo había mantenido el secreto para protegerlo a él, cómo la familia de su mamá nos había tratado mal por creer que éramos pobres, y cómo la verdad había salido a la luz. Ramoncito escuchó con los ojos muy abiertos. Cuando Rodrigo terminó, mi nieto me miró y preguntó, «Abuela, ¿por qué no les dijiste desde el principio que tenías dinero?» Le expliqué lo que le había explicado a su padre años antes. Las personas muestran quiénes realmente son cuando creen que estás en desventaja. Si yo hubiera revelado el dinero desde el principio, nunca habríamos sabido el verdadero carácter de la familia Ruiz. Habrían sido amables por interés, no por respeto. Ramoncito pensó en esto un momento. Luego preguntó, ¿pero ahora sí te respetan? Algunos sí, le dije. Otros solo respetan el dinero, y hay una diferencia importante entre ambas cosas. Le enseñé a Ramoncito la lección más importante que había aprendido. Observa cómo las personas tratan a los meseros, a los empleados de limpieza, a los guardias de seguridad. Observa cómo tratan a quienes creen que no pueden darles nada. Ahí descubres el verdadero carácter. Mi nieto asintió con seriedad. Me di cuenta de que había entendido algo que a muchos adultos les toma toda la vida aprender, si es que lo aprenden. A los 68 años, decidí comenzar a transferir formalmente partes del patrimonio a Rodrigo. No todo de golpe, sino gradualmente. Quería que él aprendiera a manejar cantidades crecientes, que desarrollara sus propias estrategias de inversión, que cometiera pequeños errores ahora para evitar grandes errores después. Rodrigo tomó la responsabilidad en serio, consultaba conmigo sobre decisiones importantes, estudiaba sobre inversiones, pensaba a largo plazo. Me hacía sentir orgullosa ver cómo manejaba el dinero con la misma prudencia que yo había usado para acumularlo. Valeria también había cambiado mucho desde los primeros días de su matrimonio. La experiencia de ver a su familia caer, de confrontar el clasismo que ella misma había perpetuado sin darse cuenta, la había transformado. Ahora trabajaba en una organización sin fines de lucro, ayudando a pequeños negocios en dificultades. Usaba su experiencia familiar como motivación para ayudar a otros. Me di cuenta de que, irónicamente, la peor experiencia de la familia Ruiz había producido las mejores versiones de sus miembros. Don Alberto era ahora un hombre humilde y trabajador. Valeria había encontrado propósito ayudando a otros. Incluso doña Silvia, aunque nunca completamente transformada, había aprendido a medir sus palabras y tratar a las personas con más cuidado. Ahora tengo 72 años. Mi cabello es completamente blanco, mis manos tienen manchas de edad, camino más despacio que antes, pero mi mente sigue clara
y mi corazón está lleno de paz. Vivo cómodamente en mi departamento con vista a la ciudad. Ramoncito me visita cada semana después de la escuela. Nos sentamos en la terraza tomando limonada mientras me cuenta sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Tiene 12 años ahora y quiere estudiar economía. Dice que quiere aprender a ayudar a las personas a manejar mejor su dinero, para que no pasen por lo que pasó su familia paterna. Rodrigo y Valeria están considerando tener un segundo hijo. A veces cenan conmigo los domingos, y es en esas ocasiones cuando más agradezco el camino que tomé. Ver a mi hijo feliz, estable, respetado. Ver a su esposa tratarlo como igual. Ver a mi nieto creciendo con valores y oportunidades. La familia Ruiz todavía es parte de nuestras vidas. Don Alberto viene ocasionalmente a consultarme sobre decisiones financieras. Ha reconstruido parcialmente sus finanzas, trabajando duro y viviendo con menos. Nunca volverá a tener las farmacias ni la casa grande, pero tiene dignidad y respeto genuino. Doña Silvia es cortés cuando nos vemos. Pregunta por mi salud, comenta sobre el clima, mantiene conversaciones superficiales. Nunca hemos tenido una conversación profunda sobre lo que pasó. Creo que nunca la tendremos. Algunas personas simplemente no pueden admitir cuando estaban equivocadas, y eso está bien. Ya no necesito su validación. Hace unos meses, Ramoncito me hizo una pregunta que me dejó pensando por días. Me preguntó si yo me arrepentía de algo. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿haría algo diferente? Pensé mucho en esa pregunta. Podría haber revelado el dinero antes. Podría haberle ahorrado a Rodrigo años de sentirse inferior. Podría haber evitado la humillación, el dolor, las noches en que mi hijo lloraba sintiéndose inadecuado. Pero también sé que esas experiencias lo formaron. Le enseñaron empatía, humildad, el valor del trabajo duro. Le mostraron quiénes eran realmente las personas a su alrededor. Y eventualmente le dieron la satisfacción de probar su propio valor. No con el dinero que yo le daría, sino con su propio carácter. Así que le dije a Ramoncito que no me arrepentía. Que haría todo exactamente igual. Porque al final no se trataba del dinero, se trataba de la lección. El dinero que acumulé fue importante. Dio seguridad a mi familia, oportunidades a mi hijo, un futuro sólido a mi nieto. Pero la verdadera herencia que dejé no está en los estados de cuenta. Está en los valores que transmití, en las lecciones que enseñé, en el ejemplo que di. Le enseñé a Rodrigo que la dignidad no se compra. Le enseñé que el respeto se gana con acciones, no con cuentas bancarias. Le enseñé que las apariencias engañan y que el verdadero carácter se revela cuando las personas creen que no tienes nada que ofrecerles. Esas lecciones valdrán más para él y para Ramoncito que cualquier cantidad de dinero que pueda dejarles. A veces cuando estoy sola por las noches mirando las luces de la ciudad desde mi terraza, pienso en todo el camino recorrido. Desde aquella joven viuda asustada con un hijo adolescente, hasta esta mujer de 72 años que construyó un imperio en silencio. Pienso en mi esposo Ramón, que murió sin saber que el terreno que quería vender terminaría cambiando nuestras vidas. Pienso en mi tía, que me dejó esa herencia sin imaginar lo que yo haría con ella. Pienso en el licenciado Hernández, que me enseñó a invertir cuando yo no sabía nada. Y pienso en doña Silvia, irónicamente. Porque sin su arrogancia, sin su desprecio, sin su intento de humillarnos, nunca habríamos tenido esa revelación dramática. Nunca habríamos enseñado esa lección tan importante. Ella quiso ponernos en nuestro lugar y sin darse cuenta, nos dio la oportunidad de mostrar de qué estábamos hechos realmente. El patrimonio que construí ahora está siendo transferido gradualmente a Rodrigo. Cuando yo muera, y a esta edad pienso en eso con serenidad, él heredará todo lo que queda. Y sé que lo usará sabiamente, porque le enseñé no solo a acumular dinero, sino a entender su verdadero propósito. El dinero es una herramienta. Puede construir o destruir, liberar o esclavizar, ayudar o dañar. Todo depende del carácter de quien lo posee. Y yo me aseguré de que mi hijo y ahora mi nieto
tengan el carácter necesario para manejarlo bien. Para todas las madres, abuelas, mujeres que están escuchando esta historia, quiero decirles algo. Ustedes son más fuertes de lo que imaginan. La vida les pondrá pruebas, les pondrá personas que intentarán hacerlas sentir pequeñas, inferiores, menos valiosas. No les crean. Su valor no está determinado por su cuenta bancaria, por su código postal, por su apellido. Está determinado por su carácter, por cómo tratan a los demás, por el amor que ponen en cuidar a su familia. Yo empecé como una secretaria viuda en una casa modesta. Y terminé como una mujer que construyó un imperio financiero, que enfrentó a una familia arrogante y les enseñó humildad, que dejó un legado de valores que durará generaciones. Si yo pude, ustedes también pueden. No importa dónde están ahora. Lo que importa es a dónde quieren llegar y cuánto están dispuestas a trabajar para lograrlo. La verdadera riqueza no está en el banco, está en quién te conviertes en el camino. Está en las personas que amas, en los valores que defiendes, en la dignidad que mantienes incluso cuando otros intentan quitártela. Cuando miro hacia atrás en mi vida, veo una historia de amor, de sacrificio, de paciencia estratégica. Veo una madre que hizo lo que tenía que hacer para proteger a su hijo. Y veo una lección que espero se cuente por generaciones en mi familia, que nunca permitas que nadie te haga sentir inferior sin tu consentimiento. Doña Silvia entró a mi casa creyendo que tenía el poder, creyendo que podía intimidarme, manipularme, controlarme, creyendo que yo era solo una vieja pobre que debería estar agradecida de que su familia aceptara a mi hijo. Lo que ella no sabía es que yo había estado jugando ajedrez mientras ella jugaba damas, que cada movimiento que hice fue calculado, que el secreto que guardé por 18 años no era debilidad, sino estrategia. Y cuando finalmente revelé la verdad, no fue con gritos ni drama. Fue con documentos, con números, con hechos irrefutables. La humillación que ella sintió ese día no vino de mí. Vino de verse confrontada con su propia arrogancia, con sus propios prejuicios, con la realidad de que había juzgado mal a las personas equivocadas. Esa es la justicia más dulce, no la que tú infliges, sino la que la verdad revela por sí misma. Ramoncito me preguntó una vez si yo perdoné a doña Silvia. Le dije que sí, que la perdoné, pero que perdonar no significa olvidar, ni significa permitir que te vuelvan a lastimar. Significa soltar el rencor para que no te envenene el corazón, mientras mantienes límites saludables con las personas que te han hecho daño. Esa también es una lección importante que espero que mi nieto aprenda. Ahora, mientras el sol se pone sobre León y las luces de la ciudad empiezan a brillar, me siento en mi terraza con una taza de té y pienso en lo afortunada que soy. No por el dinero, aunque ha dado seguridad, sino por haber vivido lo suficiente para ver a mi familia prosperar, para ver las lecciones tomar raíz, para ver que mi vida tuvo propósito y significado. He cumplido mi misión, he protegido a mi hijo, he dado oportunidades a mi nieto, he dejado un legado que va más allá de lo material, y puedo descansar sabiendo que cuando ya no esté, ellos recordarán no cuánto dinero dejé, sino qué tipo de persona fui. Una mujer que trabajó duro, que invirtió sabiamente, que mantuvo secretos cuando fue necesario, que defendió a su familia con estrategia y paciencia, que enseñó que la dignidad no se negocia y que el verdadero carácter se revela en cómo tratas a quienes crees que no pueden darte nada. Esa es la historia que quiero que cuenten, esa es la herencia que importa. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.